que en realidad nosotros aquí estamos en vano, prácticamente estamos en vano, porque nos damos cuenta evidentemente que usted no puede responder las preguntas de tipo penal que lamentablemente debería responder la presidenta, porque si bien es cierto es usted el vocero, ¿no?, una figura inédita, si tenemos a un Trump o un Biden con un hermano o un familiar directo involucrado en un supuesto caso de corrupción, sería el presidente y no el vocero de la Casa Blanca quien daría las explicaciones. Es imposible que usted dé las respuestas de la presidenta. Permítame, por favor, reincidir sobre esta pregunta. ¿Qué fue el motivo de esta reunión? Usted nos dice que es una reunión que se ha transparentado, que se ha registrado, pero ¿de qué trató esta reunión? Porque fue el día en el que se conoció el requerimiento de prisión preliminar contra el hermano de la presidenta de la República. ¿Qué se habló exactamente en esta reunión? Y si me permite una pregunta adicional, se ha conocido que, de acuerdo a la tesis fiscal, la presidenta pidió a través de su abogado, Mateo Castañeda, que se archive la investigación contra su hermano Nicanor Boluarte. A cambio ofrecía protección y un ascenso a general. Usted, como vocero del despacho presidencial, ¿qué tiene que decir al respecto? Y si la presidenta se va a pronunciar personalmente sobre este caso, nos gustaría conocer todos los peruanos. Gracias. A eso me refiero cuando hago referencia a las suspicacias. Se trata de una reunión estrictamente institucional con asuntos gubernamentales. En el marco de la transparencia, el oficial al cual se hace referencia, su ingreso a Palacio se encuentra debidamente registrado. Las cámaras de ustedes como medios de comunicación pueden apreciar los ingresos respectivos, así como las cámaras al interior de esta institución. Con respecto a los aspectos técnicos jurídicos de la defensa legal de la Presidenta de la República o de cualquier otro ciudadano, precisamente se encuentran en el marco del derecho de defensa que garantiza nuestro ordenamiento constitucional. En mi posición de vocero de la institución Presidencia de la República, no me corresponde referirme a aspectos estrictamente técnicos jurídicos de una defensa legal de la Presidenta de la República o de cualquier otro ciudadano. Enseguida, la pregunta de Leonardo Cabrera, de Latina. ¿Cómo está? Buenas noches. Usted señala que se tratan de suspicacias, sin embargo, el jueves, ayer por la tarde, un juez firma el pedido de detención preliminar contra Nicanor Boluarte y 3 horas después finalmente se desactiva el equipo de policías de la FICOP. ¿No es esta quizás o era la última carta de la presidenta Boluarte para evitar la detención de su hermano, y no creen que es una obstrucción esto a la justicia? Y por último, respetando la labor que usted realiza, pero al tratarse de su hermano, una persona tan cercana, ¿no cree que haya sido necesario que sea la presidenta finalmente quien nos aclare todas estas dudas que, como ve, no quedan evidentemente claras? Gracias. Gracias a usted por su pregunta. En primer lugar, manifestar a través de los medios de comunicación a toda la ciudadanía que este gobierno garantiza la división de poderes, garantiza el imperio de la Constitución y las leyes, garantiza el ejercicio de la autonomía de las diferentes instituciones públicas, Ministerio Público, Poder Judicial y demás instituciones que, de acuerdo a nuestra Constitución, ejercen una función con autonomía. Desde ningún punto de vista el gobierno pretende interferir en estas funciones. Además, recordar que la Policía Nacional, como órgano de apoyo y auxilio al Ministerio Público, al Poder Judicial, de acuerdo a la normatividad, viene cumpliendo a cabalidad esta función. Tan es así que diariamente, no solamente en casos como trascienden a los medios, sino en todas las intervenciones y acciones del Ministerio Público, la Policía Nacional se pone a su disposición, de tal manera que no existe ningún tipo de entorpecimiento a la labor que realiza tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Respecto a temas que involucran la defensa técnica, jurídica de cualquier ciudadano, como lo he señalado, eso garantiza más bien un derecho de defensa y le corresponde al ciudadano en mención realizar sus argumentos de defensa dentro del ejercicio del derecho de defensa y un debido proceso. Seguimos con la pregunta de Álvaro Cisneros, de Panamericana. Buenas noches, Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. La presidenta Boluarte
ha sabido explicar a su gabinete estas graves denuncias? Porque la teoría fiscal indica de que hay una presunta organización criminal al servicio de la presidenta Dina Boluarte, cuyo pedido expreso habría sido el tema de desacreditar a EFICOP y al equipo especial de policías que apoyan, y buscar específicamente la salida del coronel Harvey Colchado. Y el requerimiento de prisión preventiva contra el señor Martín González Sánchez, coronel en retiro, se indica de que este señor González Sánchez y el señor Oscar Nieves han interferido en la labor del órgano disciplinario de la Policía Nacional para buscar abrir un proceso contra el señor Colchado. Todo esto, según la teoría fiscal, por pedido de la señora presidenta Dina Boluarte. Ella ha aclarado ante su entorno cercano, el gabinete de ministros, estas acusaciones tan graves. Es importante recordar las funciones de cada uno de los órganos y entidades del Estado. El titular de la acción penal, responsable de llevar adelante las investigaciones, es el Ministerio Público. La Policía Nacional cumple un rol de apoyo y auxilio, tal como establece la normativa, de tal manera que los procedimientos que se implementen al interior de la Policía Nacional no tienen ninguna repercusión en la acción que desarrolla el Ministerio Público como titular de la acción penal. Reiteramos que este gobierno, respetuoso de la división de poderes, dará estricto cumplimiento a la normatividad, realizando las acciones pertinentes para que la Policía Nacional continúe, como lo viene haciendo, cumpliendo la labor que constitucionalmente le corresponde y ser el órgano de apoyo de las autoridades, tanto policiales como del Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora la pregunta de Kenneth Vargas, de Willax. Buenas noches con todos, buenas noches para el país y con todo respeto, señor Hinojosa, déjeme expresarle a nombre de gran parte de la población que en realidad nosotros aquí estamos en vano, prácticamente estamos en vano porque nos damos cuenta evidentemente que usted no puede responder las preguntas de tipo penal que lamentablemente debería responder la presidenta, porque si bien es cierto es usted el vocero, ¿no?, una figura inédita, ¿no?, imaginamos que en Estados Unidos, por ejemplo, el vocero de la Casa Blanca, ¿no?, si tenemos a un Trump o un Biden con un hermano o un familiar directo involucrado en un supuesto caso de corrupción, sería el presidente y no el vocero de la Casa Blanca quien daría las explicaciones. Entonces nos parece sinceramente que usted está hablando de muchos temas o está tratando de apagar el fuego, pero es imposible que usted dé las respuestas de la presidenta. Pero más allá de esto, lo que sí quería comentarles, durante la próxima audiencia, seguramente en el Poder Judicial, sobre prisión preventiva, sobre este caso de los Huayquis, se van a escuchar muchos elementos de convicción. Elementos que seguramente la Fiscalía y las defensas, como jurídicamente tiene que darse, nos van a tener que argumentar y debatir. Cuando se escuche este escándalo, ¿no?, sobre la investidura de Palacio, sobre el armando de la presidenta, ¿usted tal vez va a pensar en renunciar? ¿Cómo se siente, señor Hinojosa? Bueno, vivimos en un Estado de Derecho, todas las opiniones, comentarios son valiosos, es parte del ejercicio democrático, el comentario realizado por el periodista es válido. Sin embargo, informar a la opinión pública que desde Palacio de Gobierno estamos constituyéndonos en un canal de información. Así lo señalamos desde el primer día. Es importante que la opinión pública tenga conocimiento de las acciones que se realizan desde la Presidencia de la República. Y en esa labor, la participación de ustedes como medios de comunicación es sumamente importante porque el objetivo final es llegar al ciudadano y lo estamos haciendo. Respecto a comparaciones con otros países, no pretendemos desde ningún punto de vista emular ni ser calco ni copia de otra realidad. Respondemos a una realidad específica que es nuestro país y nuestra ciudadanía. Cuando se implementó esta medida para transparentar, difundir, comunicar las acciones de Palacio de Gobierno, no se hizo pensando en copiar ni realizar un calco de otra realidad. Finalmente, respecto a los aspectos técnicos jurídicos, en la forma que he señalado, se trata del cumplimiento estricto del orden constitucional, de la normativa y el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho asiste a todo ciudadano para que en el ejercicio del derecho de defensa pueda estructurar su defensa de acuerdo a su teoría del caso. En ese sentido, la labor que vengo realizando al comunicar los actos de Presidencia de la República, desde ningún punto de vista va a invadir esa esfera que corresponde al derecho de defensa de cualquier ciudadano.
Continuamos con la pregunta de Mariela Ludeña, de Radio Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a Radio Nacional. Quería comentarle o preguntarle acerca de la situación del gabinete en pleno, teniendo en cuenta que ya desde el Congreso de la República se está pidiendo la interpelación de 2 ministros de Estado. Estamos hablando de la ministra de Vivienda y también del ministro de Desarrollo e Inclusión Social. También están solicitando la presencia del ministro del Interior para que dé cuenta acerca de los resultados o de los actos que se han suscitado en las últimas horas. Gracias. Es parte del ejercicio democrático. En ese sentido, el gobierno reitera una vez más, respetuosos de las funciones de las otras instituciones que sostienen la democracia en nuestro país, garantizará que los ministros concurran cuando sean citados con las formalidades de ley a fin de responder a los pliegos interpelatorios que el Congreso de la República considere conveniente. Proseguimos con la pregunta de Jimmy Chinchay, de Canal N. Buenas noches, vocero. A ver, usted nos ha señalado que no puede hablar por la presidenta, que básicamente es tema técnico, y no puede hablar del proceso y demás. Se le ha acusado a la presidenta y a este gobierno de ser frívolo, no ser cercano con la población. Hoy estaban deteniendo al hermano de la presidenta y la presidenta en paralelo estaba en una actividad. Usted, tal vez eso sí nos puede responder como jefe técnico, le recomendó tal vez no asistir a este encuentro porque se vio mucha frivolidad. ¿No cree usted? ¿No cree que se vio una presidenta, estaban deteniendo al hermano, a su abogado y señalando digamos, en el encuentro con las autoridades que estaban allí, que son temas menores que no la van a preocupar o alejar de los problemas del país? Repito, el hermano y su abogado, con quien aquí en Palacio de Gobierno se presentó y díjole que le había recomendado no hablar de los Rolex, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucha cercanía. ¿Le recomendó a usted tal vez no asistir a este encuentro? Lo que hemos podido apreciar el día de hoy es una presidenta de la República cumpliendo una agenda presidencial desde horas de la mañana. Es importante el seminario precisamente organizado por el Ministerio de Justicia referido a Constitución. Se trata precisamente de garantizar el imperio de la Constitución. Recordemos que este gobierno ha sido firme en la defensa de la gobernabilidad, el Estado de Derecho y sobre todo la constitucionalidad. En ese sentido, desde Palacio de Gobierno consideramos que el cumplimiento de la agenda presidencial es no solo importante, sino determinante en el ejercicio de la función pública.